Hola, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Hola Luis, ¿cómo te va? Contento. De verdad que en cada episodio es un regocijo cuando nos encontramos y sobre todo la conversación previa al episodio, donde somos edificados y donde compartimos la palabra de una manera muy diferente. Bueno, Luis, yo te voy a decir algo. En el tiempo que tenemos, ya no es solamente el episodio. Hay uno pre y hay un post. Y hay un post. Sí, entonces son varios episodios. Y de verdad que me encanta eso. Yo se lo comentaba a alguien en días pasados de cómo me reconforta a mí cuando converso sobre la palabra de Dios. Sí, Porque, sí. o sea, sabemos que esas conversaciones que tenemos siempre están basadas en alguna inquietud que ya sea que tú tienes o que yo tengo, que lo traemos a esta mesa para deliberarlo, y hay veces que de ahí han salido temas. Así es, así es. Y en este momento le damos la bienvenida a usted que nos escucha o que nos ve a este episodio, que aprovecho para recordarle y tener siempre presente que cada vez que nosotros vayamos a hablar, lo vamos a hacer por la palabra. Este es nuestro podcast, Hablemos por la Palabra, y tenemos un episodio bien edificante con un tema sumamente interesante, Pedro, y creo que con mucha tela por donde cortar. Yo te puedo hacer una pregunta. No se puede, perdón, así como estilo la radio, no se puede dedicar el tema. Este tema. Dirigírselo a alguien. Sí, dedicárselo a alguien. No se puede. Bueno, lo que vamos a hacer es que comenten ahí las personas que son edificados, que entienden que el Señor le habló a través de lo que vamos a exponer en este momento. Definitivamente, porque tiene que ver con la identidad. Correcto. Y vamos a hablar realmente de eso, de la crisis de identidad en el pueblo de Dios. Y la identidad como tal, que hemos escuchado muchísimas prédicas acerca de la identidad. Hemos escuchado muchísimas personas predicar acerca de esto, hablar acerca de cuál es mi identidad en Cristo y así sucesivamente, pero siento decir, Pedro, que hay personas que no conocen ni siquiera no su identidad en Cristo, sino su identidad como tal. A eso iba, Luis, porque vamos a tratar el tema de la identidad en el pueblo de Dios, esa crisis, pero hay una crisis de identidad. Correcto. En per se, o sea, sí, fuera de la iglesia, no necesariamente. Pero por razones obvias, nosotros nos vamos a limitar a la identidad en el pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Y tú sabes que, haciendo un preámbulo ahí pequeño, breve, antes de entrar en esa dirección del tema, ciertamente lo que tú dices, o sea, la crisis que hay de identidad de manera social. Sí. ¿Por qué? Porque vemos hoy en día cómo y quiénes son los que a través de las redes están vamos a decir, influenciando a los jóvenes, y no únicamente a los jóvenes, también a los más mayores. O sea, ¿qué tipo de contenido está influenciando y cómo esa gente comienza a querer parecerse a aquellas personas que están viendo hoy en las redes? Tú ves que sale, por ejemplo, una manifestación de esa crisis de identidad. Sale alguien con un corte un poco extraño o con un tipo de ropa extraño y ya de repente tú te encuentras en la calle con 4 o 5 personas con ese mismo corte o con ese mismo estilo de ropa. Sí, pero lo lamentable de eso, en ese caso, Luis, es que esa persona que está influenciando a otros, realmente ese influencer no está tan bien. Necesita ser influenciado. De otra manera, porque él mismo tiene una crisis. Correcto. Y eso mismo vemos en la crisis de identidad dentro del pueblo de Dios. Exactamente. Y lo interesante aquí, Pedro, es que cada día nosotros nos vamos a encontrar con personas que tienen tal vez un estereotipo de nosotros, una imagen. Alguien dirá, vamos a decirlo así, que somos un hombre o una mujer seria, responsable, honesto. Otros dirán que tal vez somos todo lo contrario. Porque van a establecer un tipo de identidad sobre nosotros dependiendo del ámbito, situación o circunstancia en la que nos crucemos en la vida. O sea, en lo que tú te topas con esas personas. Y desde ahí deducen un tipo de identidad hacia ti. No, él es tal o cual y te definen. Sí. ¿Verdad? Pero, ¿qué es lo interesante de esto? Que tenemos que conocer que nosotros,
cada uno de manera independiente somos únicos. Por supuesto. Somos una creación a imagen y semejanza de Dios. Por ende, nuestra identidad no se replica. No. Mira, yo, según lo que tú estás diciendo, yo lo que veo es lo siguiente. O sea, yo no puedo pretender demostrarle a alguien quién soy. ¿Quién soy? Porque lo único que yo revelo con eso es que ni yo mismo sabe quién eres. Sé quién soy. Sí, porque si entramos en la necesidad de que yo tengo que demostrarte a ti para que tú sepas quién yo soy, entonces yo no estoy seguro de quién soy. No. Yo lo que entiendo es que, o sea, cuando estamos en Cristo, obviamente, lo que nosotros tenemos que evidenciar que lo tenemos dentro. Exacto. Y eso le va a reflejar el otro quién soy. ¿Quién? Correcto. Sí, porque mi identidad, ¿verdad? Uh-huh. Está de manera intrínseca en mí. ¿Cierto? Cierto. Entonces, yo no tengo que demostrarle a nadie o actuar de una manera distinta a lo que es mi naturaleza porque te quiero demostrar a ti quién yo soy. ¿Qué va a pasar ahí? Que ahí yo voy entonces a alterar mi identidad. Uh-huh. Porque yo voy a tomar una manera de actuar, de manejarme, de conducirme para que tú conozcas y sepas quién yo soy. Sí, pero cuando tú quieres aparentar eso, o sea, el otro se va a crear un concepto errado de ti. Exactamente. Y va a tener entonces una falsa identidad. Exactamente. Tú, para esa persona, tú eres de una manera. Y a lo mejor, vamos a suponer que Juan Pérez viene y me dice a mí, no, pero yo vi a Luis y Luis para mí es tal o cual cosa. Exacto. Pero ya yo conozco a Luis, el real, el que tiene la identidad de Cristo. Exacto, la identidad de Cristo y todo eso. Entonces yo tengo que decirle a ese Juan Pérez, digo, no, pero espérate. Creo que tú tienes una percepción sé si errada. tú tienes la idea o la identidad equivocada de Luis. Porque Luis, esto y aquel, pero yo veo una identidad de Luis y él ve otra. Correcto. Notemos lo siguiente, que cuando Jesús es bautizado, todos conocemos esa parte cuando llega al río, Uh-huh. donde Juan el Bautista bautizaba. Dice que en ese proceso, establece la palabra, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 3, verso 22, que descendió el Espíritu en forma de paloma, ¿verdad? Uh-huh. Y dio testimonio y dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Es decir, desde ahí fue marcada la identidad de Cristo. Exactamente. Correcto. Uh-huh. De igual manera, no con la misma manifestación, ha sido marcada también nuestra identidad en Dios. Así Pero, es. ¿qué ocurre? Tan pronto continúa la palabra, Jesús es bautizado, esa manifestación, el Espíritu Santo se manifiesta, la voz desde el cielo que se escucha, dando la identidad de quién es Cristo, ¿verdad? Uh-huh. Dice que tan pronto fue llevado al desierto por el Espíritu. ¿Y allí qué fue tentado? El amigo Satanás. La identidad. Es que empieza, exacto, él tiene que cuestionar a la identidad Correcto. del mismo Señor, porque le dice, si eres el Hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Exacto. ¿Qué comienza a hacer ahí? Sembrando la duda. Exacto. ¿Verdad? Si eres el Hijo, o sea, mira lo que tú acabas de decir. Satanás quería que Jesús le demostrara que él era el Hijo de Dios, Uh-huh, uh-huh. pero Jesús estaba convencido de quién era. Él estaba muy claro de quién No era. había necesidad de lo que tú acabas de decir ahorita, de que si yo intento entonces demostrarle a alguien quién soy, Uh-huh. actuar para que alguien sepa quién yo soy, ahí la evidencia clara está de que ni siquiera yo conozco mi identidad. No, exacto, que tú no conoces tu valor. Correcto. Tú no conoces tu valor. Si tú entras en ese juego es porque tú no conoces tu valor. Si tú eres el Hijo de Dios, no es que yo no tengo que demostrarte a ti quién yo soy. Yo sé quién soy, Exacto, que es diferente. exacto. Entonces, si tú eres el Hijo de Dios, lo primero es que siembra la duda. ¿Cuántas veces, Pedro, nosotros no hemos tenido prejuicio de alguien que ha depositado sobre nosotros? Muchas veces, tal vez en cualquier situación o circunstancia de que tal vez no somos capaces.
de que no somos tan inteligentes o sabios, de que no poseemos tal o cual cosa que quieran. Mira, eso es tan sencillo, Luis, como por ejemplo, hay gente que vamos a salir del culto, ¿verdad? Porque sabemos que estamos... Y tan pronto salimos, encontramos a alguien que nos dice, nos pone en duda algo, o sea, no, nosotros ponemos en duda algo, cuestionamos algo. Ese dice, ven acá, y tú no acabas de salir, o sea, ya estás sembrando la duda en mí, o sea, porque, ven acá, Exacto. No se supone que tú eres hijo y tú tienes la identidad, ¿y por qué tú estás dudando? O sea, y tú empiezas a dudar. Correcto. Ese es el enemigo que está llegando donde ti. Lo mismo que hizo Satanás contentando al Señor con su identidad. Sí, porque lo primero fue la duda. Exacto. Si tú eres el Hijo de Dios, y no fue una sola vez. No. Le dijo, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, escrito está que enviará ángeles, lánzate ahora del pináculo del templo. Exacto. O sea, todo fue contra la identidad que le fue dada a Jesús al momento de bautizarse. Entonces, así como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, que dice que de modo que el que está en Cristo nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Es con esa nueva identidad que el enemigo va a contender en todo momento y en todo tiempo. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, que comenzamos a ser cambiados, a ser transformados, ¿verdad? En esa nueva criatura, que ya todas las cosas viejas obviamente pasaron y tienen que quedarse en el pasado, el enemigo te la va a traer de manera constante. ¿Para qué? Para que esa identidad que fue recibida en Cristo, que fue entregada a través de Cristo, sea siempre puesta en duda. ¿Cuántas veces van a decir y te va a marcar por alguna circunstancia alguien diga, ¿y eso? Que es cristiano. Exactamente. Poniendo en duda ¿qué? Tu identidad en Cristo. Pero somos nosotros mismos que le damos que abrimos esa brecha. Exacto. Porque si ya nosotros, como tú dices, que citabas ese verso bíblico de que ya nosotros somos nueva criatura, ¿por qué? O sea, ¿por qué no adoptar esa nueva identidad que ya nos las dio Cristo? De manera que sea manifestada. Exacto. No que yo trate de demostrarte a ti que soy cristiano. No, porque no es que yo ahora voy a salir a demostrarle a los que están allá afuera, no, yo soy cristiano. No, exacto. Es con tu ser, es con tu diario vivir que tú demuestras eso. Tú le das a entender a otro que tu identidad es otra. Es exactamente. No es que tú quieres demostrar. No, porque entonces si creo que si entiende o inicias, en esa carrera de querer demostrar, entonces es una evidencia de que aún no has recibido esa identidad. Exactamente. O sea, cuando tú quieres demostrarme a mí que tú eres tal o cual cosa, es porque no lo eres. Porque si lo eres, te va a brotar de manera natural en todo lo que hagas. ¿Sí o no? O sea, va a ser palpable en todo tu accionar. Se va a pernotar quién tú eres. Totalmente. Pero hay algo bien interesante, que cuando nosotros no sabemos quiénes somos, estamos a expensa de que el enemigo haga con nosotros lo que quiera. Por supuesto, yo creo que algo tiene que ver eso cuando Egipto, ¿no? Sí, claro. y me voy un ching atrás. O sea, si Jesús no conoce su identidad, convierte la piedra en pan. Exacto. Para demostrarle a Satanás de que él es el Hijo de Dios. ¿Y qué hacía ahí? Caía entonces en manos del enemigo. Exacto. Porque cayó en su juego. Entonces, el pueblo de Israel, ciertamente siendo esclavo, tú sabes que se multiplicó a un nivel que era mucho mayor en número que el mismo pueblo de Egipto. Pero ¿y quién se da cuenta? ¿Se da cuenta el pueblo de Israel? No. El faraón, quien dice, pero ven acá, esta gente se ha multiplicado y tenemos que subyugarlo aún más para que no vaya a ser cosa de que ellos se levanten en contra nuestra y tienen la capacidad, o sea, tienen la cantidad en hombre, en todo, en fuerza, para poder pelear contra nosotros. Pero ese mismo ejemplo que tú estás dando es lo que te dice que el faraón es que se da cuenta del potencial que tiene su enemigo Israel. ¿Ok? Exacto. Lo mismo pasa en nosotros hoy día. El enemigo
es que se da cuenta de esa identidad que Cristo pone en ti. Exactamente. Y entonces nos va a atacar a nosotros. Sí, porque él lo que quiere es secuestrar esa identidad. Exactamente. Y te va a traer la duda. Notemos eso que tú acabas de decir. El pueblo ya superaba en número a los egipcios, pero estaba como esclavo porque no conocía su identidad. O sea, ellos no se habían dado cuenta realmente de su potencial, del valor que ellos tenían y de la capacidad que ellos tenían. Entonces, el faraón es que dice, pero espérate, ahí es cuando comienza entonces el faraón a decirle a las parteras egipcias de que todas las israelitas que den a luz, si es varón, que lo sacrifiquen. Exacto. Que solamente, ¿para qué? Para que no haya fuerza, solamente mujeres, para que se mantuviesen en la servidumbre. Pero, como tú dices, el faraón, siendo aquí el ente opresor del pueblo, es quien se da cuenta. Exacto. Por eso muchas veces el enemigo es primeramente quien se da cuenta de cuál es tu identidad en Cristo. Por eso tenemos que estar pendientes nosotros. Porque cuando no conocemos esa identidad, cuando estamos como ambivalentes, como que hoy sí, mañana no, como que hoy creo, mañana, ya el enemigo sabe, ¿verdad? ¿Y con qué va a venir? Tú sabes que ahora que tú mencionas eso, me llega a la mente esto, que porque la gente, o sea, con ese ejemplo del faraón y el pueblo de Israel, de que uno era más y otro. Sí. A veces nosotros como seres humanos en nuestra humanidad decimos, pero que yo soy solo. Se nos olvida que cuando tenemos la identidad de Cristo, junto con Cristo somos más que lo que tengamos enfrente. Correcto. Entonces, ese enemigo que nos está tentando, porque él conoce, así es. O sea, él sabe esa identidad que ya nosotros tenemos. Entonces, es simplemente recordar nosotros que tenemos la identidad de Cristo y con él somos más que lo que se presente enfrente. Sí, hay situaciones, Pedro, que llegan a nuestra vida y llegan por no conocer nosotros nuestra identidad en Dios. Exactamente. ¿Por qué? Porque hay momentos, o vamos a decirlo, tentaciones del enemigo, que obviamente va en contra de nuestra identidad. Y como nosotros no sabemos la identidad que tenemos en Cristo, como no conocemos realmente quiénes somos en Dios, entonces caemos en ese juego. Y al caer en ese juego, obviamente perdemos realmente esa identidad que tenemos. Porque la perdemos de vista nosotros, que somos los que tenemos que tener presente quiénes somos. Porque la palabra en todo momento nos habla de esa autoridad, de ese poder. Hablábamos en el episodio anterior de cuando somos hechos hijos de Dios. Exacto. De eso que recibimos, de esa herencia. Y el mismo Señor dice, el mismo Jesús dice en su momento que nosotros haremos cosas mayores a través de su palabra. Pero si yo no conozco realmente mi valor en Dios, ¿quién soy? Luis, es lo que estamos diciendo y creo que lo mencionamos hace un ratito. De muchas veces nosotros actuamos, o sea, para demostrarle a alguien quiénes somos. ¿Quiénes somos? Y aquí lo único que lo que es necesario es que nosotros sepamos quiénes somos en Cristo. Sí. O sea, no es que yo tengo que demostrarle al otro quién yo soy. No. Ellos estar seguro y convencido. Quién yo soy en Cristo. Quién yo soy. Correcto. De hecho, creo que en el episodio del corazón del servidor decíamos eso de a quién le sirvo yo. Estar convencido, exacto. Yo estoy convencido de que le sirvo a Dios. O sea, exacto. Yo no le sirvo a más nadie. Entonces, así mismo es esa identidad. O sea, mi identidad en Cristo, ya. O sea, eso es lo que yo tengo que conocer. No es que tengo que demostrarte a ti quién soy. Y el apóstol Pablo nos recuerda algo bien importante en Efesios capítulo 2, verso 10. Exacto. Ahí está. Sí, porque tú sabes qué es lo que pasa, Pedro, que ante las pruebas, ante las circunstancias, cuando llegan esos momentos de tormenta a nuestra vida, nos olvidamos de esa identidad. Cuando llegan esos momentos en que esa marea se pone un poquito turbulenta, nos olvidamos de esa identidad. Porque, de hecho, pasó con los discípulos. Ya andando con el maestro, cuando le atacó esa tormenta, oye, ahí pero la duda. Pero ¿qué pasó? Vinieron la duda. Pero también algo puntual que me llama mucho la atención cada vez que tengo la oportunidad de leerlo, se encuentra en el libro de Éxodo. Cuando el pueblo de Israel se encontraba frente al mar, dice que Moisés clamó a Dios y el Señor le dijo, ¿por qué clama a mí?
O sea, ya tú tienes en tu identidad, tú tienes el poder y tienes la autoridad para ordenarle al mal que se abra. ¿Por qué tú clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Bueno, levántala y ordénale al mal. Tiene la herramienta para... ¿Estás entendiendo? Entonces, si no conocemos ese poder, esa autoridad que tenemos, el enemigo va a jugar con nosotros en todo momento que se le ocurra y que él entienda que puede hacerlo. Porque no hay esa identidad donde yo me puedo plantar, porque te voy a decir, la palabra establece y dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Sin identidad, ¿puede alguien resistir al diablo? No, imposible. De ninguna manera, ¿verdad que no? No. Al contrario. Tú te miscuyen entre lo que... Te deja llevar. ¿Verdad que sí? Sin identidad, nadie podrá resistirlo. No, porque mira, tú citaste ahí en Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Exacto. O sea, si ya yo sé que yo soy hechura de Dios. O sea, él me está dando... Pero no cuando estoy bien, Pedro, porque eso es otra cosa. No. Yo estoy bien cuando todo... Yo alabo, yo me siento en una gloria cuando todo está bien. Ese es uno de los grandes errores. Pero ¿y cuando llega la prueba? No. Ahí es donde la identidad se quiebra. Porque entonces tú empiezas a dudar. Correcto. Pero ¿y por qué a mí? ¿Qué pasó? Tú empiezas a cuestionar al Señor, que es peor todavía. Correcto. Que es peor. Correcto. Entonces simplemente vuelve a la palabra. Exacto. Y recalca aquí en Efesios 2:10. Que te lo está diciendo. O sea, eres hechura de Dios. Exacto. O sea, no te dejes amedrentar por los dardos del enemigo. Fácilmente. No. Ante los dardos del enemigo. Y como hechura suya, realmente. Y le hablamos a usted que nos escucha. Es que tenemos que tener eso bien presente, bien pendiente. ¿De qué? De que somos hechura de nuestro Señor. Tenemos autoridad, sobre todo. Claro que ¿verdad? sí. Para mandar a callar la tormenta, que fue lo que pasó con los discípulos en la barca. Ellos no conocían todavía su identidad y entendían que iban a perecer en ese momento. Y Jesús les dijo, ¿pero qué pasó? ¿Por qué me despiertan? ¿Entiendes? Sí. Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Tú tienes autoridad para estar. Pero entonces cuando llega el momento de esa situación, de esas circunstancias, comenzamos a llorar como niños. Y no comenzamos a establecer ni ejercer esa autoridad que nos fue dada en esa identidad que adquirimos en Cristo Jesús. Es ahí en ese momento, como tú decías anteriormente, que el enemigo coge y te retuerce porque conoce mejor que tú la identidad que tienes. Correcto. Y me voy a ir a algo un poco fuerte, Pedro. Sí, porque estamos hablando de esa crisis de identidad, ¿verdad? En Cristo. Y a lo que me quiero ir aquí puntual, sin intención de causar revuelo con esto, es cómo vemos cada día, de hecho, en las mismas redes, personas que dicen ser cristianos, que tú no sabes qué son realmente, qué identidad están manifestando. ¿Por qué? Porque buscan en un momento hacerse popular, tal vez, con una palabra que de hecho no viene de parte de Dios, es lo primero, y buscan entrar en controversia con el mundo. Entonces, ¿qué identidad tú estás manifestando aquí? Hay momentos en que nos podemos observar a eso y no sabemos distinguir quién es el cristiano y quién es el del mundo. Luis, mira, ¿me entiendes? Yo te voy a decir algo y ya tú te fuiste por ahí, me voy a ir por ese mismo lado, pero me voy a salir de la parte de que seamos en Cristo, sino en lo humano. Cuando tú dices esa persona que está en las redes sociales, que yo seguro que tú conoces a alguien así, yo conozco a varios así, que ven, que tú las ves, esas publicaciones, y tú ves esas figuras, o sea, su identidad. Correcto. ¿Okay? Tú las ves en las redes y salen, pero tú la ves en persona y no se parecen a lo que salió en las redes. En las redes. Ay. O sea, mira si hay una pérdida de esa identidad. Que tú la ves
físicamente. Tú dices, no, pero es imposible. Esa no es la misma persona que esa. No, pero no se parecen. Es una hermana, o es un hermano, es un primo. O sea, fíjate hasta dónde llega eso de la crisis de identidad. De la crisis de identidad. Si eso es allá afuera, ¿qué tú nos dejas aquí adentro? ¿Ok? En el pueblo de Dios. O sea, y ahí tiene mucho que ver, entiendo yo, para nosotros, los cristianos, que dice Romanos 8, 16, 17. Sí, ¿qué dice ahí? El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Por si en algún momento se nos olvida. Exactamente. Exactamente. ¿Por qué? Sí. Porque, o sea, nosotros tenemos que pensar como hijos de Dios. Ya nos dijeron, ¿ok? En Efesios nos dijeron, somos hechuras. Somos hechura suya. El Espíritu te está asegurando, le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. O sea, y si hijos también herederos. Correcto. O sea, ¿qué más? Ahí es donde está la grandeza de esa herencia. ¿Qué más identidad tú quieres? Esa herencia de esa autoridad, de ese poder, porque el mismo Jesús dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, podría decir a los montes, trasládate de este lado al otro y lo va a hacer. Uh-huh. Entonces, nosotros a veces como que ejercemos esa identidad, vemos en ocasiones cómo la ejercemos de una manera incorrecta. En muchas ocasiones. Claro que sí. ¿Por qué? Porque quiero demostrarle a alguien, Uh-huh. pero cuando tengo un ataque por cualquier área, demuestro lo contrario. Ahí viene la debilidad. Correcto. Y tú no te estabas queriendo demostrar al otro tu fortaleza en ese sentido. Y ahora cuando te llega la prueba, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿Dónde está tu identidad? ¿Dónde está exactamente? ¿Dónde está esa fe Uh-huh. que te hace ser hijo de Dios? ¿Dónde está esa autoridad que tú recibiste del Padre? Exacto. ¿Entiendes? Porque ciertamente la herencia de la cual se habla aquí es del reino de Dios. Y el apóstol Pablo lo declara y lo especifica. El reino de Dios no es comida ni bebida. No. Es verdad, justicia, gozo y gozo en el Espíritu Santo. O sea, así es. Sí, porque vemos en muchas ocasiones el reino de Dios, comida del reino. No, el apóstol Pablo dejó claro, no es ni comida ni bebida. ¿A qué se refiere con esto? No es nada de lo material. No, estamos hablando de lo espiritual. Y esa identidad de la que estamos hablando es nuestra identidad espiritual en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos nosotros ante las tinieblas? ¿Quiénes somos nosotros ante esas adversidades que muchas veces recibimos? Que sabemos de dónde vienen esos ataques porque somos hijos de Dios. Y dice la palabra que a diario seremos contados como ovejas de matadero. Mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando tú tienes esa identidad muy clara en ti, ¿ok? Donde quiera que tú llegues, desde que tú das el primer paso, la gente se da cuenta de quién eres tú. Te pongo un ejemplo de eso. Dime. Cuando todos conocemos, cuando Jesús llega a Gadara, el endemoniado gadareno, ¿qué le dijo? Sí. Inmediatamente? Jesús, ¿verdad? Sí. ¿Por qué ha venido a atormentarnos? ¿Jesús había hablado? Ni media palabra. No. Ahora, hay una identidad que se va a manifestar. Inmediatamente él lo vio acercarse. ¿Por qué vienes a atormentarnos? Uh-huh. Ese es realmente el concepto que tenemos nosotros que tener de nuestra identidad. Que no es demostrarle a alguien, no, es simplemente ser lo que somos en Dios y ejercer esa identidad en Cristo Jesús. Porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros ponerle raya a las tinieblas. Es simplemente actuar de acuerdo a nuestra identidad en Cristo. Exacto. Es todo. O sea, no busque demostrar más de ahí. Es simplemente si ya tú tienes eso dentro, olvídate que el otro lo va a reconocer en ti. Exactamente. Y algo puntual es que Dios sabe.
O sea, Dios sabe que somos rápidos para olvidar. Oh, por supuesto. Para entrar en esa duda, para entrar en ese miedo, para entrar en esa cosa. Y por eso, inclusive, ha encargado a su espíritu, como decíamos que el apóstol Pablo nos declara en Romanos, de que le asegure a nuestro espíritu realmente que somos sus hijos. Que tenemos esa identidad. Y eso fue lo que necesitó saber Satanás. No, tú sabes que el para enemigo... querer arrebatar esa identidad en Jesús. Exacto, pero que lo que hemos dicho, ¿qué es lo que anda buscando el enemigo? Traer la duda, la confusión, la inseguridad, la incertidumbre. ¿Y a quién quién es que va a buscar? A ese que tiene identidad. Exactamente. Entonces, tan pronto el Espíritu nos hace ese reconocimiento de esa identidad, él lo sabe. Exacto. Y no cae atrás. Exacto. Pero tú sabes que tenemos que tener algo presente, Pedro, de que así como Satanás atacó a Jesús en el desierto, después de haber ayunado 40 días, que lo atacó entendiendo que se encontraba débil. Sí. ¿Verdad? Porque le dijo, si eres el Hijo de Dios, o sea, él sabía que había hambre. Dile a esa piedra que se convierte en pan. ¿Verdad? Sí, pero, bueno. Lo que él entendía que era el momento de la debilidad, por donde podía ceder. Exacto. Porque estaba débil, porque había una necesidad. Pero eso era en aquel tiempo. Exacto. Pero en el tiempo de ahora es diferente, porque, o sea, en nuestro mundo lo va a hacer a través de un diagnóstico no favorable. Exacto, va a poner nuestra fe exactamente, de esa manera es que no va a atentar a nosotros, no va a buscar la vuelta. Exactamente. Por ejemplo, una pérdida de un empleo. Que nos echamos a llorar y nos olvidamos de quiénes somos. No, exacto. Ahí es que empezamos, como decíamos ahorita, empezamos a juzgar y empezamos a cuestionar. Entonces, en tiempos de escasez, porque cuando tú decías ahorita, es muy bueno estar alabando y estar en gozo y todo está bien. Pero en tiempos de escasez, ¿qué pasó? Entonces, cuando hay una desintegración familiar, por ejemplo, o sea, esas son las situaciones que caen ahora en los tiempos nuestros. Que son las tentaciones del enemigo para robar la identidad. Exactamente. Que están ahí, él está ahí al acecho para robar nuestra identidad. No, y constantemente. Totalmente, porque ahí entonces es que alguien que está allá afuera viene y dice, pero, y él no dice que es cristiano. Pero le llegó una pruebita, una cosa, esa circunstancia, se derrumbó la fe. Y se quebró ahí. Se olvidó la palabra, se olvidaron las promesas que Dios había dado, se olvidó la identidad que el Señor dio. Y vuelvo y repito, es que tenemos que tener eso, estar convencidos. Y la palabra donde quiera, Pedro, nos puntualiza esto para que nosotros estemos de manera constante bien cimentados en lo que somos. Así es. En Cristo. Así es. Deuteronomio 26, creo que nos tiene algo ahí bien interesante. 26, 18 al 19 dice, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión. Exclusiva, no cualquier cosa. O sea, exactamente, exclusivo, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Y el 19 dice, el Señor ha declarado que te pondrá por encima de todas las naciones que ha formado, para que seas alabado y recibas fama y honra. Serás una nación consagrada al Señor tu Dios. O sea, ¿qué más? Entonces, ¿por qué nos detenemos a escuchar la voz de alguien desaprobado? Como nos dice a veces el pastor, ¿por qué tú estás andando con alguien que no conoce la promesa de Dios sobre nuestra vida, que no conoce las declaraciones que Dios ha hecho a nuestra vida? Y le damos cabida a esa voz deambulante que anda por ahí y dice, wow, comenzamos de una vez en depresión, que se me pierdo de vista la palabra, la promesa, la fe, la identidad y me dejo arrastrar tan fácilmente. Y ahí cuando Dios es quien ha declarado esto. Y ahí es que llegan tantas cosas, Luis, que desencadena hasta enfermedades y de todo. Y esas acciones que tú dices, pero él era cristiano, ¿qué pasó? ¿Pero cuándo fue? ¿Por qué? Porque entendiste que en verdad esa identidad, que el enemigo sembró la duda por cualquier circunstancia que haya sido, pero tú le diste oído. Por eso yo siempre he creído, o sea, obviamente después que he llegado a esto, es que lo mejor es
ir a la palabra. Porque, como tú decías ahorita, no la vive recordando. O sea, en Hebreos 3:14. Ajá. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin de nuestra confianza del principio. Mantengamos firme. Ajá. Hasta el fin. Que esa identidad se mantenga de firme en nosotros. No. Yo sé quién soy. Exactamente. Lo que el enemigo ha dicho de mí, eso lo será él. No podemos dejar que el enemigo nos arrebate lo que Dios ya nos dio. Correcto. O sea, correcto. Claro. Tu identidad en Dios. Exacto. Tú tienes la tuya, yo tengo la mía. Porque obviamente, como decíamos al principio, eso es de cada uno. Es única. Es única. Es exactamente. única nuestra identidad. Eso va de acuerdo a tu propósito, que ya tú sabes, cada uno de nosotros tenemos su propósito, pero también tenemos esa identidad. Entonces, Correcto. de principio a fin, tenemos que tener firme que ya Cristo nos las dio. Así es. Y no poner en duda realmente cuando el enemigo quiere sembrar esa cizaña en medio del trigo. Porque, y te voy a leer esto, primero de Juan 3:1, que dice lo siguiente: mira cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Entonces, quien no te conoce, voy aquí con esto, quien no te conoce, ¿podrá saber cuál es tu identidad? No. Ahora, ¿te vas tú a detener en tu propósito para demostrarle a alguien quién tú eres? Tampoco. O sea, al contrario, mantente tú firme realmente en quién eres en Dios. Que eso sea tu seguridad y tu certeza, lo que te va a hacer rebasar todas las pruebas y adversidades que puedan presentarse. Pero tiene que ser esa firmeza de quién verdaderamente tú eres en Cristo Jesús. Así es. Y así mismo como tú recuerdas a Primera de Juan 3:1, yo te voy a recordar a Deuteronomio 2:14. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Exacto. Ahí, o sea, como decíamos, somos únicos. No podemos perder el tiempo comparándonos. No, ni comparándonos. Lo único que vamos a conseguir es terminar entregando la primogenitura. Exacto, olvídate de eso. Exacto. Y ya ir en dirección a finalizar con este episodio. Algo que tenemos que tener presente es que muchas veces cuando viene la opresión se nos olvida que somos libres. Sí. sí, porque pensamos que estamos ya encarcelados. Y no es así. No. Cuando viene la escasez se nos olvida que nuestro Padre es el dueño del oro y la plata. Ay, sí. Entonces, cuando viene la enfermedad se nos olvida que por sus llagas nosotros fuimos sanados. Sí, señor. Tú ves cómo el enemigo, lo que tú decías, en estos días es de una manera muy diferente como opera en pos de robar esa identidad. Cuando viene la culpa, se nos olvida que por él hemos sido justificados. Así es. Cuando el enemigo te acusa de que no, es que tú eres, que no, de que tú... No. ¿Qué tenemos que tener presente, Pedro? De verdaderamente quiénes somos nosotros en Cristo. ¿Cuál es nuestra razón de ser y propósito en Dios? Nuestra identidad, esa identidad que recibimos cuando decidimos entregarle nuestra vida al Señor. A usted Así que es. está ahí, que nos escucha o que nos ve, tenga siempre presente en estar su oído presto a conocer cuál es la identidad que Dios le ha dado y no la que el enemigo dice que es usted. Porque siempre el enemigo va a dar una identidad con el propósito de traer confusión a cada uno de nosotros. Así es. Y si lo hizo con Jesús, ¿cuánto más con nosotros? Ahora, nos resta a nosotros, así como Jesús, estar firme en quienes somos en Él. Así es. Solamente me queda recordarle lo que dice Primera de Pedro 2:9, que somos linaje escogido por Él. Simplemente, exacto. O sea, es simple. Somos linaje escogido. Entonces, si ya tenemos esa identidad dada por Él y el Espíritu hace que nos hable a nuestro espíritu, simplemente nos resta accionar, quedarnos siendo y
esa identidad en Cristo, manteniéndola sin importar lo que venga todo del enemigo, pueda venir todo lo que venga del enemigo, porque estamos firmes de principio a fin. Amén, así es. Bueno, Dios le bendiga y Dios le guarde. Gracias por estar ahí a la expectativa con este episodio, esperando que haya sido de edificación a su vida, y recordarle nuevamente que todo lo que vayamos a hablar siempre lo vamos a hacer por la palabra. Hasta la próxima. Bendiciones.